Amén, hermanos. Dios les bendiga en este momento. Si me están viendo, ¿por qué no tomamos un momento para adorar y exaltar el nombre del Señor? Oh, qué poderoso y qué hermoso es servir a nuestro Rey. Soy ahí con tu familia. Reúne a todo mundo en tu familia ahí donde tú estás. Y hay que juntarnos y hay que alabar el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Aleluya. ¿Por qué no cantas esto conmigo? Cántaselo. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Nos mueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, te adoramos, Señor. Pusiste en orden todo el caos. Pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es,
de paz y gozo. Por eso te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús, porque solo tú nos libertaste de la muerte y del pecado, y nada, absolutamente nada podrá separarnos de su amor. Cántase conmigo. Nada podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Y tú me has hecho libre. 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 Libre para siempre. Libre en ti, Señor. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Es digno de ser adorado. Aleluya. Él es digno de ser adorado. Y por eso levantamos nuestras manos en este momento. Abrimos nuestro corazón y vamos a exaltar al Cordero Santo de Dios. Ahí donde tú estás en este momento, cierra tus ojos, levanta tus manos, empieza a exaltar el nombre del Señor. Que no haya nada de distracción en tu vida, que no haya nada que te distraiga de poder alabar el nombre del Señor. Solo levanta tus manos, levanta tu voz, adora al Señor. Él es exaltado, Él es exaltado. Vamos, cántalo conmigo. En cielo bajaste, por mí te entregaste, y el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste,
morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y el Omega, el gran yo soy, pronto volverá. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, oh, te exaltamos, Señor. Vamos, cántalo conmigo, inmolado. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Levanta tus manos ahí donde estás, levanta tu voz y vamos a cantar esto una vez más. Coronado está nuestro Rey Jesús allá en el cielo, porque Él es signo de toda la gloria y toda la honra. Adóralo a Él, adóralo a Él en este momento. Vamos, canta esto es una vez más, con todo tu corazón, díselo. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás,
exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la honra, digno de toda la honra. Cristo Jesús, eres exaltado, Señor, eres exaltado, Jesús. A ti toda la honra, Señor. A ti toda la gloria. Adoramos, Jesús. Te exaltamos, Jesús, solo a ti, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición poder estar con ustedes una vez más para poder adorar, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido cada uno de ustedes a este tiempo en el cual podemos adorar, podemos bendecir y podemos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu con la palabra del Señor. Amén. Quiero invitarte que abras tu Biblia conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Mateo 25. Y vamos a mirar una parábola que Jesús relató. Jesús habló, contó esta parábola y hay un propósito por el cual Jesús habló de esta parábola. Mateo, capítulo 25, verso 1 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: desen prisa con vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dice, danos, compártanos de su aceite. Verso 9 dice, mas las prudentes respondieron diciéndole: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas encontraron con él a las bodas, dice, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Dice, mas él respondió y les dijo: de cierto les digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien, Jesús habla y cuenta esta historia, comparte un hecho tradicional que era muy común en su cultura de Jesús. Y lo hace con la intención de expresar una verdad espiritual, un principio eterno. Entonces Jesús usa una parábola, usa un hecho tradicional y en este caso usa una boda. Dice la Biblia que eran 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes, quiero que usted y yo podamos comprender, eran como damas de honor, aquellas jóvenes que acompañan a una novia en el día de su boda. Dice que estas 10 vírgenes iban acompañando a la novia. Y tradicionalmente, dentro de la cultura judía, la novia salía de su ciudad con estas doncellas para encontrarse con ellas y de esta manera poder tener ese encuentro con el novio, donde sería a cabo la boda. Pero tenían que ir a ese lugar y esperar por el novio hasta que el novio llegara por ellas. Entonces Jesús relata esta parábola y nos habla de estas 10 vírgenes. Dice la Biblia que 5 de ellas eran
prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Dice la Biblia que las prudentes, la diferencia entre unas y otras era que 5 de ellas se prepararon con suficiente aceite. Es decir, pusieron aceite en sus lámparas para la llegada del novio. Pero las otras 5, las que eran insensatas, dice la Biblia que no se prepararon con tiempo, no tuvieron suficiente aceite y dijeron probablemente lo dejamos para mañana, después habrá tiempo. Y esto nos habla, estas 10 vírgenes nos habla, cuando Jesús habla de esta parábola, cómo es que hay personas dentro incluso del cuerpo de Cristo, creyentes, que están preparándose para la venida de Jesús, pero hay otros que no se están preparando. Hay quienes están viviendo una vida descuidada, una vida necia, una vida de insensatez, y han descuidado su vida espiritual y no están poniendo suficiente aceite para la venida del Hijo del Hombre. Quiero que sepas, amigo, hermano, Jesús ha prometido que iba a regresar y Jesús va a regresar. No sabemos el día, no sabemos la hora. Lo único que sabemos es que Jesús regresará, y la única instrucción que Él nos ha pedido que hagamos es que nos preparemos para su venida. Ya sea que Jesús venga este año o venga en 10 años o en 100 años o en 1000 años, no lo sabemos. Hay quienes se atreven a decir Jesús va a venir este año, Jesús viene en 100 años. Yo no lo sé, no puedo decir eso, porque Jesús claramente dijo, nadie sabe el día ni la hora. Entonces, partiendo de esta parábola, Jesús nos quiere enseñar a nosotros algo, y eso es lo que yo quiero compartir contigo. Estas 10 vírgenes representan en primer lugar al cuerpo de Cristo. Representa a aquellos que saben que Cristo viene pronto. Es decir, aquellas personas que por mucho tiempo que hemos conocido la palabra del Señor, hemos escuchado por tiempo ya que Jesús viene, pero hay quienes están cabeceando, hay quienes están durmiendo y hay quienes no se están preparando en su vida espiritual, sino que están afanados, están despreocupados, están pendientes de otras cosas, perdiendo su tiempo en otras cosas, lejos de prepararse para la venida de Jesucristo. Obviamente que Jesús no dijo esta parábola con la intención de intimidarnos. Dios no quiere, la intención de Dios no es que vivamos un cristianismo de temor, de ansiedad, de desesperación. Por lo contrario, Él quiere que disfrutemos nuestra vida en Jesucristo, nuestra vida cristiana, pero debemos prepararnos. No debemos vivir un cristianismo descuidado. Hay creyentes que a veces, que tristemente no oran, no leen la palabra, no buscan a Dios, han dejado de congregarse, han dejado de escuchar la palabra de Dios, y con todo ello sienten que no hay nada de malo. Y sabes, ahí es donde se tiene que prender una alarma roja en nuestra vida espiritual. Tenemos que entender que si vamos a partir con el Señor, si vamos a ser arrebatados, si nos vamos a ir con el Señor, es porque nuestra vida previamente está siendo preparada para la venida de Jesucristo. ¿Qué significa que 5 de ellas no tenían suficiente aceite? La Biblia no nos dice en específico, no nos aclara, no dice qué significa el aceite. Lo único que sí nos dice es que no estaban preparadas. Y hay varias cosas que yo quiero compartir en estos próximos días, hablando de estas 5 vírgenes que fueron insensatas, que fueron necias, que actuaron con locura, teniendo la oportunidad. Algo que a mí me llama mucho la atención es que las 10 jóvenes, las 10 damas de honor, tuvieron la misma oportunidad de prepararse. Esto me habla a mí que el deseo de Dios, el plan de Dios es que todos sean salvos, es darnos a todos la oportunidad. Al final de cuentas, hay quienes deciden prepararse y hay quienes simplemente deciden ignorar, ser necios en su vida espiritual y decir, mañana lo hago. Pero estas 5 vírgenes que fueron insensatas nos habla a nosotros que hubo un descuido en su vida. Y hablando de estas 5 jóvenes que no tenían suficiente aceite, la pregunta que yo hago en esta parábola, en este mensaje, ¿qué es aquello que puede hacer en mi vida impedirme
para que yo no esté preparado para la venida de Jesús? ¿Qué es aquello en mi vida que me puede impedir la entrada a las bodas del Cordero? ¿Qué es aquello en mi vida que si Cristo viniera hoy puede impedirme que yo me vaya con el Señor? Así que hablando de este tema, una de las cosas que nos puede impedir en la vida de un creyente, de una persona, es el pecado. Cuando en nuestra vida coexiste, cuando en nuestra vida nosotros permitimos y permanecemos en pecado, aún conscientes, aún cuando sabemos que lo que estamos haciendo no honra y no glorifica a Dios. Una vida en pecado, una vida que está haciendo algo que sabe que no está bien, que es una práctica incorrecta, que es algo inmoral, que es algo malo, que es algo que desagrada a Dios, pero aún así la persona persevera, aún así la persona continúa en su pecado, en su maldad. Pecado es todo aquello que se revela al propósito y al diseño perfecto de Dios. Puede ser una acción, puede ser un sentimiento, puede ser un pensamiento incluso contrario a la voluntad de Dios para nuestra vida. Aquello que Dios ha decidido hacer a nuestro favor. Entonces, pecado es aquello que Dios no diseñó para nuestra vida. Es una acción, por ejemplo, voy a hablar de 3 cosas. Una acción es cuando nos encontramos practicando algo que es inmoral, algo que es injusto, algo que no honra al Señor. Es una práctica. Y hay personas que hoy en día se encuentran practicando algo en su vida. Tal vez nadie lo sabe. Tal vez nadie se ha dado cuenta. Tal vez nadie ha descubierto esa práctica. Y tal vez incluso es algo público o secreto. No lo sé. Hay quienes lo hacen y ni siquiera se avergüenzan de su práctica. Con lo que están haciendo es un acto pecaminoso, es una vida inmoral. Pero aún así persisten en ello y piensan que no pasará nada. Pero si hay algo en la vida de una persona que impide estar preparada para la venida de Jesús, es el pecado. Hay una historia en el libro de Josué, capítulo 7, verso 21. Hay una historia de un hombre llamado Acán. Dice la Biblia que cuando Dios levantó a Josué, envió a Josué con el pueblo para ir a conquistar la tierra prometida, en uno de los viajes que hicieron el pueblo de Israel para ir a pelear contra sus enemigos, contra aquellas personas que se encontraban en aquel territorio, dice la palabra de Dios que la instrucción de Dios fue muy clara, que no tomaran nada de lo que les pertenecía a esa gente, que fuera oro, que fuera plata, que fueran cosas, todo eso dice que sería consagrado, simplemente lo tendrían que soltar, lo tenían que dejar. Pero dice la Biblia que Acán, cuando llegó a una de las ciudades, miró a oro, miró cosas que le llamaron la atención, las codició y las tomó. Dice la Biblia que las llevó a su tienda y las escondió por ahí. Y dice la palabra de Dios que en la siguiente batalla que Josué tuvo con Israel para ir a pelear, tuvieron derrota. Y Josué, apesadumbrado, llega con Dios y le pregunta: Señor, ¿qué ha pasado? Tú dijiste que nos ibas a dar victoria. Mira, nuestros enemigos nos han derrotado. Y ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué has hecho? ¿En qué nos hemos equivocado? Y Dios le dice a Josué: Josué, en el pueblo yo no te puedo dar victoria porque en el pueblo hay pecado oculto. Hay algo que está allí oculto. Dice la Biblia que Dios dirigió a Josué de uno en uno, de familia en familia, hasta llegar con la familia de Acán. Y cuando llega con Acán, Josué lo confronta y le dice: ¿qué has hecho? Y ahí en Josué capítulo 7, verso 21, dice la palabra que Acán le contestó, dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. La Biblia dice que Acán tomó este lingote, tomó este dinero, tomó
esto que Dios les había dicho estrictamente, no lo tomen. Pero Acán pensó y dijo, no pasa nada, lo voy a tomar, nadie me ve, lo voy a esconder debajo de mi tienda, debajo de mi casa, lo voy a esconder debajo de mi cama, nadie me está mirando. Y así hoy en día hay personas que practican algo en su vida personal, en su vida íntima. Nadie lo sabe. Es algo muy secreto, es algo muy íntimo. Algunos incluso tienen la habilidad de esconderlo a su cónyuge. La esposa nunca lo ha descubierto, el esposo nunca lo ha descubierto, los hijos nunca lo han descubierto, nadie sabe. Pero hay alguien del cual no nos podemos esconder, y ese es Dios. De aquel que deberíamos escondernos, de aquel quien deberíamos preocuparnos, es de Él de quien deberíamos escondernos, pero no podemos escondernos de Dios. Una práctica de pecado, una vida pecaminosa, una vida que está haciendo algo que no honra al Señor. Hace algunos años, un hombre que pertenecía a una iglesia, era parte de un liderazgo, nadie sabía, nadie se imaginaba, pero esta persona, aunque era una persona aparentemente espiritual, era un maestro, era una persona habilidosa con muchos años de trayectoria dentro de la iglesia, pero lo que nadie sabía es que mantenía una relación extramatrimonial. Por mucho tiempo él había estado teniendo una relación fuera de su matrimonio. Aún así, él permanecía en la iglesia, permanecía en el ministerio, permanecía teniendo cargos. Nadie lo sabía hasta que un día todo salió a la luz. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decirte que hay cosas que podemos ocultarlas a los ojos de los demás, pero nunca podemos ocultarla a los ojos de Dios. Amado amigo, amado hermano, quiero decirte, si hay algo que puede impedir en la vida del creyente estar preparado para la venida de Jesucristo, es el pecado. Cuando nosotros estamos conscientes de algo en nuestra vida, de una acción, de una práctica que no honra a Dios, pero persistimos en esa práctica. Otra de las cosas que puede ser pecado, que es pecado, también puede ser un sentimiento. Hay personas, hay creyentes que viven llenos de rencor, llenos de odio, en su corazón de resentimiento. Hay un odio ahí contra alguien y llevan ese resentimiento por muchos años. Llevan ese rencor guardado ahí por mucho tiempo. Tal vez es un sentimiento de orgullo, no lo sé. Pero qué tremendo es. Alguien puede pensar y decir, bueno, no estoy haciendo nada malo, pero la Biblia dice que aun si mi corazón está enfermo, si yo no perdono a mi hermano, si yo no perdono al que me ofende, dice, Dios tampoco me puede perdonar a mí. Qué tremendo que por guardar rencor, que por guardar resentimiento, que por guardar amargura en mi corazón contra alguien, mi alma se pierda por no querer perdonar. Hay personas que están viviendo en pecado por un mal sentimiento. Yo te invito que cualquiera que sea, si es un sentimiento, si es orgullo, si es odio, si es venganza, si es resentimiento contra una persona, sé libre en el nombre de Jesús y no permitas que por un sentimiento tu alma se pierda por toda la eternidad. Otra de las cosas que puede ser causa de pecado en nuestra vida son los malos pensamientos. El maligno, que es nuestro adversario Satanás, continuamente tira dardos a nuestra mente con malos pensamientos y ciertamente no podemos evitar los malos pensamientos llegan a nuestra mente como flechas, pero lo que sí podemos evitar es que hagan morada en nuestra mente, el no darles rienda suelta, el no permitirles que estos avancen. Inmediatamente cuando tengo un mal pensamiento, cuando tengo un sueño malo, cuando en mi mente llega un pensamiento que no está bien delante de Dios, debo reprenderlo en el nombre
de Jesús. Qué tremendo, qué triste será para aquel hombre que pierda su alma en la eternidad, y la razón por la cual la pierda es porque le fue infiel a su esposa. Ese hombre le dirá a Dios: Señor, pero yo nunca le falté a mi esposa, nunca estuve con otra mujer. Tal vez no lo estuviste físicamente, pero por cuanto lo pensaste, por cuanto continuamente vivías en tu mente con lujuria, continuamente mirabas, tenías ojos que continuamente miraban y nunca fuiste sano, tu alma se perderá. Qué triste, qué duro, qué terrible será para aquella persona que continúa permitiendo eso en su vida. Yo quiero decirte, si hay algo que impide a una persona no estar preparada para la venida de Jesucristo, es el pecado. Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 dice, Primera de Corintios 6, 9 dice: ¿acaso que no sabéis que los injustos, es decir, los pecadores, no podrán poseer el reino de Dios? No erréis, dice Pablo, no pequen, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Aquellos que deciden seguir una vida de pecado, aquellos que sabiendo que lo que están practicando, que lo que están viviendo no honra a Dios, no glorifica a Dios, no está bien en su vida, han sido convictados, el Espíritu Santo te ha redarguido, pero aún así persistes en tu pecado. Existe un pecado que aún nosotros como creyentes podemos llegar a cometer, y es la desobediencia. Cuando vivimos una vida de desobediencia y no honramos a Dios en nuestra obediencia, cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando su palabra nos instruye y nos da mandamientos de cómo vivir una vida cristiana, y aún así nosotros no queremos vivir en obediencia a su palabra. Santiago capítulo 4 verso 17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer las cosas que son correctas, pero no lo hace, dice su palabra, le es pecado. Quiere decir que aún nosotros los creyentes podemos caer en este pecado, podemos caer en la desobediencia. En el Primera de Samuel capítulo 15 hay una historia ahí de un hombre llamado Saúl, un rey, primer rey de Israel, que Dios levantó, que Dios ungió, que Dios usó. Y Dios comisiona a Saúl. Yo quiero decirte que cuando Dios llama a alguien, lo hace con el propósito de usarlo, con el propósito de glorificarse en su vida. Y cuando Dios llama a Saúl, Dios le da algunas asignaciones. Y de inmediato Saúl revela la condición de su corazón. Varias ocasiones Saúl tuvo la oportunidad de reivindicarse, pero no lo hizo. Dice la Biblia que Dios le entregó una asignación y Samuel viene apesadumbrado y le pregunta a Saúl: ¿por qué no hiciste lo que el Señor te dijo? Y Saúl dice: bueno, lo he hecho todo, pero me faltó esta parte. Y Samuel le dice: ¿por qué ofreciste sacrificio si eso no te tocaba a ti? Tú tenías que haber esperado. Y Saúl le dice: bueno, es que miré que el pueblo estaba desertando, se estaban yendo y me sentí presionado y decidí ofrecer sacrificio. Y Samuel le dice: no tenías por qué haberlo hecho. En otra ocasión Dios le dice, allí en primer libro de Samuel capítulo 15, y Dios le dice a Saúl: yo quiero que vayas a una nación y traigas juicio sobre esa nación, y le da una serie de instrucciones. Y Saúl decide perdonar la vida del rey, de aquella nación perversa, de aquella nación que había cometido actos de crimen. Y Samuel dice la palabra de Dios que viene y le reclama a Saúl: ¿por qué no fuiste obediente al llamado de Dios? Y dice la Biblia que Saúl le contesta: por lo contrario he obedecido. Y Samuel le dice: ¿acaso se complace Dios más en los sacrificios que en la obediencia? Ciertamente la obediencia es mejor que los sacrificios. Aquí miramos que una vida de desobediencia es una vida de pecado.
Cuando en la vida de un creyente Dios te ha llamado a una asignación, Dios ha puesto un llamado en tu corazón, en tu vida, y aún así no quieres y aún así te rehusas, eso es una vida de pecado. Yo te invito este día, rinde tu vida a Jesucristo, pídele perdón por tus pecados, dile: Señor, perdóname. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Bendito Dios, que la preparación que nosotros tenemos que hacer para estar preparados con el Señor es apartarnos de una vida de pecado, es apartarnos de una vida que permite que sabemos si hay algo malo en mi vida, simplemente renunciar a ello, venir al Señor, decirle: Señor, lávame, perdóname, santifícame. Señor, yo quiero abandonar esta vida que no te glorifica. Yo quiero decirte, quiero culminar diciéndote: en Jesucristo hay libertad. Por la sangre de Jesús podemos ser perdonados de nuestros pecados. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo te quiero invitar, ahí donde tú estás, recibe a Jesucristo, pídele perdón, renuncia a cualquier acto, sentimiento, pensamiento, desobediencia que tú sabes no está honrando al Señor. No te engañes, no te justifiques, no lo quieras minimizar. Mejor reconoce y entrégaselo al Señor en este día, porque Él es misericordioso para perdonarte. Padre, en esta hora agradecemos, Dios, por tu favor, por tu misericordia, por tu bondad, Cristo. Y yo te pido, Jesús, que cada oyente, cada persona ahí donde está, Señor, tú vengas a hablar, vengas a ministrar, vengas a impactar su corazón, ven a redarguir, Espíritu Santo, ven a tratar con el corazón de cada persona, Jesús. Padre, límpianos, Dios, con la sangre de tu Hijo Jesucristo para estar preparados para tu venida, Jesucristo. Lávanos, Dios, perdónanos, Dios, de toda maldad. Jesús, te honramos, te bendecimos, te exaltamos, Cristo, y reconocemos esta tarde, esta hora, Señor, que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, amado amigo oyente. Que Dios te bendiga. Bendiciones.